¿Qué tal, iglesia? Bien. Gracias a Dios por este tiempo de alabanza. Gracias a los más pequeños que también nos ha ayudado. Ha sido una bendición poder cantar juntos y adorar al Señor juntos. También en esta mañana pues veo diferentes caras nuevas, así que gracias por venir. Bienvenidos, ¿vale? Nos encantaría la oportunidad de conoceros después, pero ahora es un momento en el culto, como ha dicho Johnny, en lo cual queremos prestar atención a la palabra de Dios, ¿vale? Por eso vamos a estar en Santiago. Y por cierto, si no tienes Biblia, tenemos algunas ahí. Y si no, pues también nos encantaría regalarte una Biblia, ¿vale? Así que llévate una Biblia a casa si no tienes. Pero bueno, vamos a enfocar nuestra atención en esta carta de Santiago que seguimos viendo, ¿no? Y pues lo que estamos viendo y considerando en esta carta de Santiago tiene que ver con los frutos de la vida cristiana, ¿verdad? Es una carta escrita a los cristianos y nos hace ver que la fe en Cristo, pues al final debe tener muchas implicaciones en nuestras vidas cotidianas, en nuestra manera de vivir diariamente. Entonces, yo creo que es importante recordar que esto no es simplemente una lista de cosas que hacer para ser aceptados por Dios, sino son ejemplos prácticos del fruto de haber sido ya aceptado por Cristo, ¿vale? Por medio de la fe. Entonces es importante tener esto claro, que está dirigida esta carta a los cristianos para ayudarnos a ver cómo podemos aplicar estas verdades y tener fruto en la vida cristiana. Así que Santiago va explicando que si has confiado en Cristo como Señor y Salvador, pues has sido llamado a vivir de otra manera. Y a la vez, Santiago nos está dando varias advertencias, diciendo que, ojo, si nuestras vidas no están marcadas por el fruto del Evangelio, pues quizás no hemos confiado realmente en el Evangelio. Es decir, que nuestra manera de vivir debe ser coherente con nuestra profesión de fe en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que estuvimos viendo la semana pasada? Pues nos estaba hablando Emilio en capítulo 1 de lo que es ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Estamos viendo el proceso de lo que es la santificación, el proceso continuo de arrepentimiento y fe. Y en específico estuvimos viendo cómo desechar las cosas del mundo, del viejo hombre, y seguir recibiendo la palabra de Dios. ¿De qué manera? Con humildad, dejando que esta palabra implantada nos transforme pues nuestras vidas, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Entonces, también estuvimos considerando pues varias advertencias en cuanto a la hipocresía, en cuanto a la ira del hombre, en cuanto a la religión, una forma de intentar acercarse de Dios de manera vana, o la religión pura, donde hay fruto, donde hay ayuda para los necesitados, hay ese deseo de guardarse sin mancha, de crecer en santidad por el poder del Evangelio. Entonces, hoy estamos siguiendo este mismo hilo y queremos preguntarnos cómo tratamos a los demás. Porque el tema que Santiago toca aquí tiene que ver con el pecado de la parcialidad o el favoritismo. Es decir, la discriminación, hacer distinción de personas, mostrar parcialidad, el favoritismo. Entonces, al final, es un llamado para la iglesia, es un llamado para los cristianos y es un llamado para nosotros hoy en día de ver y entender que el Evangelio tiene poder para transformar cualquier tipo de persona. No importa su clase social, no importa de dónde viene o cuál es su cultura. El Evangelio es poder tanto para los pobres como los ricos, para los judíos como los gentiles, para los amos como los siervos, los nobles como los mendigos. El favoritismo va en contra del Evangelio. Entonces, esto es como el tema principal y me gustaría orar y luego entrar en el pasaje.
Pues Dios, tú has tenido muchísima misericordia con nosotros, incluso hoy mismo, Señor, porque estamos aquí con tu palabra abierta, Señor, para escucharte, para conocerte, para ver tu carácter, para ver que tú eres un Dios misericordioso. Tú no nos has dado lo que merecemos, Señor, sino nos has mirado con amor, te acercaste a nosotros, Señor, para salvarnos. No por nuestro mérito, sino por la obra de Cristo. Así que estamos agradecidos en este momento a la hora de acercarnos a la palabra, Señor. Entiendo que hay diferentes personas aquí que todos venimos de contextos diferentes, con nuestras propias historias, Señor. Y hay cosas sucediendo ahora mismo en nuestros corazones, Señor. Quizás hay rechazo hacia ti porque tú eres un Dios lejano para algunos. Un Dios desconocido, Señor. Pues te quiero pedir que traigas luz y paz en esta mañana, Señor, para que podamos todos entender quién eres realmente, Señor. Queremos ver tu misericordia sobre nuestras vidas en esta mañana, Señor. Así que te invitamos, te necesitamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pues versículo 1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Entonces, una vez más, tenemos aquí la declaración de parte de Santiago de que Jesús es el Cristo, el cumplimiento del Mesías prometido, y no solamente eso, sino el Señor de las vidas de los cristianos, el que ahora dirige nuestras vidas. Él es glorioso y nuestras vidas transformadas también le siguen trayendo más gloria. Entonces, nuestra fe produce diferentes tipos de fruto, ¿verdad? Y el fruto que queremos ver en esta mañana es una nueva manera de ver a los demás, no según su estatus social, sino con gracia, con misericordia, siendo personas que miramos a los demás sin acepción de personas. Como dice en la Biblia de las Américas: no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Entonces, ¿qué es la parcialidad o el favoritismo? Sabemos todos, es una manera de hacer distinciones de personas, quizás de juzgar a alguien por su apariencia externa, ya que sea por su rostro, su ropa, sus riquezas, por su estatus social. La parcialidad o el favoritismo es hacer acepción de personas. Y si dudamos que sea un problema, pues solamente tenemos que mirar a nuestra propia sociedad. Porque la parcialidad, el favoritismo sigue reinando en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Donde vemos, sí, diferentes clases sociales, diferentes culturas, distintas razas o etnias. Y hay personas que son perjudicadas por ser diferentes. Quizás diferentes trasfondos religiosos. Pero Santiago nos enseña que también había favoritismo incluso en la iglesia, que eso era un grande problema. Entonces, aquí nos da un ejemplo de distinción entre ricos y pobres. Y dice así en 2 al 4, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Entonces, tenemos un mal ejemplo de lo que estaba sucediendo incluso en la propia iglesia, en una iglesia local, donde supuestamente toda la congregación se había reunida para ¿qué? Para adorar a Cristo juntos, para escuchar la predicación de la palabra de Dios, pero en vez de adorar a Cristo juntos, algo diferente sucede. Entran dos personas, una persona rica y la otra pobre, y hacen distinción entre estas personas, dando al rico el buen lugar y el pobre, pues tú
estate ahí, de pie. ¿Y qué dice Santiago sobre este problema? Que no está bien, que hay un problema. ¿Por qué? Porque el poder del Evangelio elimina las distinciones y separaciones. Es decir, que el Evangelio debe quitar la parcialidad o el favoritismo. Y vamos a considerar también otros pasajes, ¿vale? Dice así en Efesios 2, 14 al 16, porque Él es nuestra paz, hablando de Cristo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿De qué manera? Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es decir, que tenemos que ver que el Evangelio trae paz donde antes había división. Y antes sí había estructuras de división en la cultura entre los judíos y los gentiles, entre los esclavos o los libres, entre los ricos y los pobres. Pero también vemos el poder del Evangelio en Colosenses 3:11, donde dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, en la iglesia no hay lugar para divisiones. ¿Por qué? Porque somos uno en Cristo. Y podemos recordar esto en el propio carácter de Dios, viendo cómo Dios es un Dios que no muestra parcialidad. Dios no hace acepción de personas. Vemos esto tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Dice así en Deuteronomio 10:17, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. También tenemos el ejemplo en el Nuevo Testamento de Hebreos 10, 34 al 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces, es decir, que la parcialidad o el favoritismo va literalmente en contra de quién es Dios. Va en contra de la gracia de Dios. También va en contra de la propia misión de la iglesia, de hacer discípulos, no de solamente unos cuantos, sino de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y yo creo que nos viene bien recordar el ejemplo de Jesús. Él no hacía distinciones entre los judíos y griegos, entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres, entre los leprosos y gobernadores, entre una prostituta y un centurión romano. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Ofrecer salvación a los pecadores, sin parcialidad. Dice así en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Jesús se les trataba a todos de la misma manera. ¿Y cómo? Pues haciéndoles una misma pregunta, ¿quién dices que soy? ¿Quién decimos quién es Jesús? Es una invitación, una oportunidad de reconocer nuestra propia rebelión y pecaminosidad. Y es una oportunidad de reconocer mi necesidad de ayuda. ¿Quién es Jesús para mí? El llamado a seguir a Jesús es un llamado a todos sin distinción de dónde venimos, sin distinción de nuestros muchos o pocos logros en la vida. Tenemos que ver y entender que no hay parcialidad en el reino de Dios, porque todos somos iguales, igualmente pecadores y igualmente salvos por gracia, por medio de la fe. Por eso no puede haber parcialidad o favoritismo en la iglesia. También vemos en Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios.
O el ejemplo entre amos y siervos en Efesios 6, 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para que Él no hay acepción de personas. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de parte de Santiago aquí? Que si profesamos tener fe en Cristo, estamos hablando de tener una fe que nos lleva a tener gracia y misericordia con los demás. En vez de intentar profesar tener fe y al mismo tiempo tener o menospreciar a algunos, o incluso llegar a pensar que somos superiores por alguna razón. El argumento principal aquí de Santiago es no hacer distinciones. Hacer distinciones no es fruto del Evangelio. Entonces no hay parcialidad, no hay lugar para parcialidad en la iglesia. En Cristo somos hijos, somos herederos del reino. Pero la tendencia es jugar con malos pensamientos, como dice el texto, ¿verdad? Juzgar según nuestro propio criterio. Pero otra opción mejor es juzgar a los demás bajo el criterio de Jesús. Y bajo su criterio, pues todos somos personas necesitadas. No negamos la realidad de que todos somos pecadores. Y aunque el pecado se expresa en diferentes formas, todos necesitamos un Salvador. Entonces, si eres cristiano en esta mañana, quizás una buena pregunta para hacerte es ¿cómo puedes seguir creciendo en la gracia con los demás? ¿Cómo podemos ser personas que mostramos misericordia a los demás? Quizás recordando una vez más, en primer lugar, nuestra propia necesidad de la gracia de Dios. O si queremos ser honestos y transparentes, podemos preguntarnos qué tipo de personas tendemos a menospreciar. Quizás tenemos prejuicios en cuanto a las personas más vulnerables, las personas más apartadas o marginadas, las personas complicadas, las personas supuestamente inalcanzables. No sé, tenemos que preguntarnos qué tipo de personas tendemos a favorecer. El pasaje sigue así en versículos 5 al 7. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Hay una palabra clave ahí al principio del versículo 5, porque claro, este es un mensaje para ayudarles a corregirles, ¿no? A ayudarles a ver cómo iban por mal camino, dejando que haya parcialidad en la iglesia. Pero entonces, a pesar de ser un mensaje difícil de recibir, es un mensaje basado en amor. Hermanos míos, amados. Es el amor que mueve a Santiago a ayudar a estos creyentes a reconocer el problema. ¿Vale? Y podemos pues considerar aquí, con el ejemplo que pone Santiago, pues un poco la diferencia entre cómo Dios actúa y como nuestras propias tendencias, ¿no? Entonces, dice aquí que Dios es quien elige a los pobres para que sean ricos y herederos del reino. Está hablando espiritualmente. No se refiere necesariamente a la pobreza literal, sino se refiere a personas que reconocen que son personas necesitadas. Y dice así Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En Job 34:19 dice, cuanto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos.
Otra vez más, estamos viendo cómo Dios no hace acepción de personas, porque todos son obra de sus manos. En cambio, Santiago les dice, pero vosotros habéis actuado de otra manera, habéis afrentado al pobre. Estamos hablando de opresión social y es nuestra propia tendencia también de menospreciar a algunos o si no favorecer a los que nos caen bien, a los que nos hacen sentir bien. Quizás favorecer a los que comparten nuestras mismas posturas teológicas. Y, por supuesto, este problema no es algo nuevo. Ha habido parcialidad, lo vemos a lo largo de la historia humana. Podemos recordar, estoy yo en mi devocional ahora mismo pues repasando Génesis y ahí vemos un montón de favoritismo. Podemos quizás recordar la historia de Isaac y Rebeca y sus hijos y cómo los dos tenían hijos favoritos. Dice así en Génesis 25-28, amó Isaac a Esaú porque comía de su caza, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Y qué es lo que provocó esa rivalidad entre la familia? Pues vemos como también el patrón seguía. Jacob se casó con 4 esposas, con 12 hijos, pero tenía una esposa favorita, Raquel. Tenía un hijo favorito, José. El favoritismo de José provocó celos en sus hermanos hasta el punto que querían matarle. Bueno, es simplemente un ejemplo, ¿no?, que vemos, pero es un patrón que sigue en la Biblia para ayudarnos a ver que el favoritismo sigue siendo una lucha para cualquier ser humano. Y la parcialidad tiene grandes consecuencias en nuestras vidas. Estamos hablando de muchas relaciones rotas. Pero tenemos que ver que la cruz de Cristo nos nivela a todos. Dice así en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Es decir, que todos somos pecadores, todos merecemos la muerte, todos necesitamos la gracia y la misericordia de Dios. Hay un precioso pasaje en 1 Corintios escrito por Pablo, ayudándonos a ver que incluso en nuestra propia salvación no podemos jactarnos como si hubiéramos hecho algo para ganarlo o merecerlo. La gloria solo va dedicado a Jesús. El que se gloríese en el Señor, dice. Entonces, no es coherente ni compatible tener fe en Cristo y luego hacer distinciones entre personas. Continuando en el pasaje, versículos 8 al 11, dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es muy fuerte. Y dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Es curioso porque estamos hablando, aquí Santiago dice la ley real. Es decir, que la ley que pertenece ¿a quién? Al rey. Y empezamos a ver pues sobre la ley de Dios en Levítico 19, por ejemplo, donde dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Vemos este mismo resumen de la ley en el Nuevo Testamento, en Mateo 22. Cuando preguntan a Jesús, pues, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, tenemos que ver que hay una relación entre seguir la ley del rey
y tener amor y misericordia con los demás. Porque cuando hacemos distinción de personas, estamos reconociendo que hay falta de amor. Si no amas a tu hermano, pues no amas a Dios. En cambio, si amamos a los prójimos, es evidente que amamos a Dios. Estamos hablando de otros portadores de la imagen de Dios. Y una vez más, vemos que Jesús nunca trató a las personas por su estatus social, sino por el estado de su corazón. Entonces, cuanto más conocemos a Dios, cuanto más puedo conocer también a mi prójimo. Entonces, yo creo que aquí Santiago nos ayuda a ver que la parcialidad no es tanto un problema de conducta solamente, sino realmente la raíz viene del corazón. Es un problema de corazón. Entonces aquí quizás nos viene bien recordar cómo éramos nosotros antes de recibir la salvación en Cristo. Hasta que Dios vino a salvarnos y buscarnos y rescatarnos. ¿Sabes cómo éramos? No queríamos saber nada de Él. No teníamos interés en conocerlo. Dice en Efesios 2 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No merecíamos el amor de Dios, porque todos somos transgresores de la ley, todos somos pecadores. Pero también en Efesios 2 nos habla de buenas noticias, diciendo que pero Dios, lo que hizo Dios, quien es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Lo vemos, lo captamos que Dios siempre nos trata mejor de lo que merecemos. Y la ley es simplemente pues un reflejo del carácter de Dios. Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, si intentamos cumplir la ley, pero a la vez hacer acepción de personas, eso es pecado. Guardar la ley menos un punto, dice Santiago, que somos todos culpables. Pues Jesús quiere nuestro corazón, no simplemente nuestra religiosidad. Estamos aquí viendo un llamado a amar a Dios en primer lugar y luego, en consecuencia, pues amar a los demás. Y la parcialidad es obviamente el opuesto de amar a los demás. Y dice así en versículos 12 y 13. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ya Santiago antes, en capítulo 1, nos ha empezado a hablar de la ley de la libertad. Más que el que mira atentamente en la ley, en la perfecta ley, la de la libertad, en versículo 25, ¿vale? Entonces, la ley de la libertad es la verdadera libertad, la libertad de obedecer a Dios y hacer lo que a Él le agrada. Entonces, lo fuerte del poder del Evangelio es que cuando somos perdonados por la obra de Cristo, por medio de la fe en lo que hizo Cristo, también somos liberados de la condenación y el poder del pecado en nosotros. Ya somos libres en Cristo. Pero curiosamente esta libertad no resulta en vivir como nos dé la gana, sino esa libertad produce en nosotros ¿qué? Más amor hacia Cristo y a los demás. Entonces, si realmente hemos experimentado el poder del Evangelio en nuestras vidas, entonces va a haber fruto, debe haber fruto de esa realidad en nuestras vidas. Y un tipo de este fruto es el amor y misericordia por otras personas. Cuando no muestras parcialidad, sino que amas a los demás como a ti mismo, estamos actuando según la ley de la libertad.
y Dios es misericordioso con nosotros. Entonces es por eso que nosotros podemos ser misericordiosos con los demás. Dice así en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces es muy fuerte, porque cuando no mostramos misericordia a los demás, estamos menospreciando la cruz. Estamos diciendo que, mira, yo merezco la misericordia de Dios, pero tú no lo mereces. Entonces aquí vienen las advertencias. Si tú vives tu vida tratando a los demás con favoritismo, dice Santiago que estás violando la ley de Dios y esta misma ley te va a juzgar y condenar. Y el juicio que vas a recibir será sin misericordia. Y hay, sí, esa gran realidad de que todos seremos juzgados, nos dice en 2 de Corintios 5:10. Pero ¿de qué manera seremos juzgados? Dice en 1 de Pedro 1:17, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, que al final de todo somos juzgados según nuestras propias obras, por nuestras vidas, nuestra manera de vivir. Y sabemos que una vida pecaminosa, en rebelión, dando la espalda a Dios, resulta en la muerte. Por eso predicamos un domingo tras otro domingo las buenas noticias de Jesús, que Él vino para darnos vida en abundancia, para tener paz con Él. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La religión pura que había comenzado a hablar Santiago en el capítulo 1 nos sigue hablando aquí sobre lo que es el verdadero cristianismo. Se reconoce por un corazón misericordioso. Jesús también dice en Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, queremos ver en esta mañana que el fruto del verdadero arrepentimiento y fe en Cristo es más amor por Cristo y más misericordia hacia los demás. El favoritismo va en contra del Evangelio. Entonces, para concluir y aplicar esto a nuestras vidas, pues obviamente es un llamado a no hacer acepción de personas. No solamente en nuestras propias vidas, pero también como iglesia local. Tenemos que preguntarnos, ¿estamos siendo misericordiosos con los que nos rodean? ¿Estamos amando realmente a nuestros prójimos? ¿Estamos viviendo realmente bajo la ley de la libertad, mostrando misericordia a los demás? Pues, ¿cuál es el primer paso? ¿Cómo empieza Santiago esta parte? Hablando de la fe, el primer paso es la fe en Cristo. Santiago está escribiendo a personas que ya tienen fe en Jesús. ¿Tenemos fe en Jesús? Quizás nunca has reconocido tu necesidad de Él, pero quizás por la gracia y misericordia de Dios te has dado cuenta en esta mañana, pues, tu necesidad de salvación, de que tú también has roto esa ley de Dios, pero Él quiere restaurarte, Él quiere perdonarte. Entonces queremos volver a mirar la cruz y ver la misericordia de Cristo en esta mañana. Y también para los cristianos, tenemos que recordar pues la misericordia que Dios ya nos ha mostrado. Porque en el juicio final, pues sabemos que no importarán las apariencias externas, no importará si las personas sean ricas o pobres. Solo habrá dos clases de personas: pecadores arrepentidos que confiaron en Jesús. Esta clase de personas, sí, pues vivirá con Dios en su reino, disfrutando de Él para siempre. Pero también habrá pecadores que nunca se arrepintieron y nunca confiaron en Jesús.
que serán condenados al infierno. Así que vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude a ser personas misericordiosas, pero no saltando por ese primer paso de la fe. Pues Dios, muchas gracias por tu palabra, Señor. A veces es dura recibirla porque nos confronta. Quizás estamos viendo en esta mañana pues que en nuestro propio corazón sigue habiendo odio o rechazo hacia ciertas personas. Quizás hay falta de misericordia. Pues gracias por esta dura advertencia de ayudarnos a despertarnos, a ver que tú nos has llamado a otro evangelio, Señor, el evangelio verdadero de mostrar amor y misericordia a los demás. Reconociendo que, Señor, no somos mejores ni superiores. Somos lo que somos por tu gracia y por tu misericordia. Así que para los que hemos confiado en ti, pues gracias, Dios. Queremos adorarte por tu fidelidad y mostrarnos tu misericordia en nuestras vidas. Ayúdanos a andar disfrutando de tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Queremos ser una iglesia que seguimos experimentando tu misericordia. Así que ayúdanos, Señor, a vivir bajo una nueva visión, teniendo misericordia hacia los demás. Y Señor, si hay alguien aquí que todavía no ha experimentado tu misericordia salvadora, Señor, que traes convicción, que esa persona puede arrepentirse en esta mañana y confiar en la obra de Cristo. Una obra perfecta y completa y satisfactoria. Y por eso te alabamos. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.